una mesa redonda del cielo a del Ministerio del Cielo a la Tierra para empezar con el libro de Génesis del 20 al 30. Entonces vamos a comenzar con el hermano Diomedes. Buenas tardes, mis queridos hermanos y oyentes, los que tienen el privilegio de escuchar esta palabra. Empezamos con el capítulo 20. Tiene como título Abraham y Abimelech. Aquí podemos ver cómo Abraham, a pesar de que era un hombre de fe, en este capítulo nos habla, a pesar de que era un hombre de fe, pero cuando llegó a esta tierra se equivocó y mintió diciéndole a este rey que Sara no era su esposa, sino que era su hermana. Debido a esto, pues Dios tomó represalias contra Abimelech, porque Abimelech tomó a Sara y la quería ser su esposa. Pero Dios se glorificó y a través de sueño le hizo ver a Abimelech, al rey Abimelech, de que Sara era una mujer ajena y que no le pertenecía, que por lo tanto debía respetarla. ¿Qué dice hermano Pastor José sobre este tema? Debía respetarla. Acá vemos el capítulo 21, que tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara. O sea, vemos también de que Dios, primero que todo, cuando Abraham descendió a Egipto, había pobreza, pues había como hambre, o sea, necesidad. Entonces, aconteció todo lo que habla el capítulo 20, ¿cierto? Sobre la historia de Abraham y de Sara. Pero también vemos acá, el 21, lo que dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. O sea, ahí vemos que Dios le había hablado anteriormente a Sara y a Abraham que les iba a dar una promesa, la cual iba a ser Isaac, ¿cierto? Isaac, porque ¿cuál era la promesa? Para las personas que de pronto no han leído los capítulos anteriores, la promesa era el juramento de que le iba a dar prole, porque Sara era una mujer estéril. ¿Qué es prole? O sea, descendencia. Le iba a dar descendencia, pero antes es lógico de darle descendencia, le va a dar un hijo, el cual llamó Isaac. ¿Ya? Entonces ahí vamos a continuar en la secuencia. Bueno, el capítulo 22 dice: Dios prueba a Abraham. Sabemos cuál fue la prueba, pues que ya hemos visto esos capítulos, sabemos cuál fue la prueba que Dios le puso a Abraham con su hijo Isaac, que lo sacrificara. Sabemos que para un padre sacrificar a un hijo debe ser una prueba muy grande, pero porque Abraham se consideraba un hijo de Dios, porque a pesar de la prueba que tenía Abraham con su hijo, él iba a obedecer porque él le obedecía a lo que Jehová hablaba a su corazón por medio de su palabra, de los sueños de él. Abraham era un hombre obediente que a pesar de las circunstancias, él temía siempre a Jehová y no le importaba sacrificar con dolor en el alma a su propio hijo, pero por obediencia lo iba a hacer. Me imagino que la relación que tenía Abraham con Dios era muy íntima, porque para él escuchar esa voz, ¿sí?, de que el propio Dios le diga sacrifica a tu hijo, tremendo, la relación tenía que ser muy íntima y él tenía que tener mucha certeza del Dios en el cual creía. ¿Qué cree, hermano, usted? Amén, pues vemos de que la promesa tardó 25 años en cumplirse. Ajá. Aparte que tarda tanto la promesa, luego Dios le dice a Abraham, sacrifíqueme a su hijo. Le dice a Abraham, sacrifíqueme a su único Isaac, a su único hijo. Debe ser duro para nosotros como hombres, como padres, que en algún momento Dios nos pida a nuestros hijos. Él lo puede hacer porque Él es soberano,
y Él es el dueño de todo. Debe ser muy duro. Pero cuando hay una convicción en nuestro corazón, cuando hay un amor primeramente hacia un Dios vivo, como en este caso, en el corazón de Abraham, había un amor más grande, un amor seguro en el corazón de Abraham hacia Dios. Y no temió en ningún momento, tuvo temor de sacrificar a su único hijo, porque él sabía que si Dios da, Dios puede quitar en cualquier momento. Un hombre de fe está dispuesto a recibir y a entregar, pero cuando aprende a confiar y a tener una relación íntima y personal con Dios. Amén. Este capítulo 23 yo digo que es uno de los capítulos de Génesis, que Génesis es el libro, dicen los que conocen, que es uno de los más importantes, el libro de Génesis. Pero aquí vemos la representación de Isaac con el Señor Jesucristo. Y a veces creemos, cuando decimos que Abraham cogió al niño, creíamos que Isaac estaba un niño pequeñito, pero no. Se cree que Isaac tenía la edad de Jesucristo, podía estar entre 30 y 33, entre 30 años o 33 años en esa época, porque vemos que Abraham le dice que él tomó la leña y la leña para el sacrificio la llevó él mismo. Isaac no la tuvo que llevar a Abraham, o sea, Abraham le cargó la leña a Isaac, Isaac la llevó hasta el lugar donde iba a ser el holocausto. Entonces es importante entender eso, porque a veces creemos que es que Abraham iba a matar a un niño pequeñito que no sabía, ¿no? Ver la obediencia de Isaac hacia su padre es una de las representaciones de Jesús Y el ante padre. sometimiento. Es hermoso. En ese entonces. Hermoso esta parte. Entonces eso es algo que se puede verificar sobre la cultura, ¿cierto? La cultura que llevaban ellos. Tremendo, tremendo eso, porque pues a comparación de ahora, ¿cierto? De la rebeldía muchas veces de los hijos, que uno le dice al hijo, tal cosa, y el hijo, no, es que yo hago lo que me provoca, lo que quiero, ¿cierto? Pero en ese entonces nos muestra la misma palabra de Dios de que había un sometimiento, había como una cobertura a la cual respetar, ¿cierto? Tremenda cobertura a la cual respetar, y es algo muy bonito. ¿Sí? ¿Qué opina la hermana también? ¿Puedes opinar algo? Ajá. En cuanto al capítulo que estamos estudiando en estos momentos? ¿Tienes alguna aporte? Sí. Sí, muy tremendo, pues porque, por ejemplo, cuando Dios le pide a Isaac, se sacrifica a tu único hijo, y no quiere decir pues que literalmente Dios en este tiempo Él nos pida sacrificar pues un ser humano, pues una persona, ¿no? Puede ser otras cosas, Puede ¿cierto? ser A las bien, cuales claro. nosotros estemos aferrados. Puede ser lo que más nos gusta. Algo a lo cual estamos poniendo en primer lugar antes que a Dios. Entonces, a través de eso Dios quiere que nosotros primeramente, o sea, que la prioridad sea Él en nuestras vidas, que no tengamos otras cosas por delante, sino que sea Él siempre el primer lugar. Y vemos también de que esto muestra sobre el sacrificio de Jesucristo, ¿cierto? Que el Padre Dios lo entregó todo, ya, que al Padre Dios no le importó entregar a su Hijo. Cualquier persona diría, uy, qué desalmado, ese Dios le gusta la sangre. No, lo que pasaba era que había que sellar un sacrificio para la redención de la humanidad, porque el primer Adán había pecado. Entonces era necesario que el segundo Adán, que se llama Jesucristo, muriera por el pecado de todos nosotros. Vemos muy bien en este capítulo que por el pecado, vemos en Génesis que por el pecado del hombre entra la muerte al mundo, ¿cierto? Entra el caos al mundo. El primer Por Adán. la desobediencia, por el primer Adán. Pero por Jesucristo viene la vida. La restauración. Viene la restauración. Por el viene la segundo redención. Adán, que es Jesucristo. Bueno, ¿qué vemos a través de este capítulo también? De que Abraham obedece y va a sacrificar a su hijo.
Pero Dios a través de todos los tiempos, Él no ha aceptado sacrificio humano. El único sacrificio Sí. que logró satisfacer el corazón del Padre fue el sacrificio de Jesucristo. Pero ningún sacrificio de ser humano, de otro ser humano, logró satisfacer el corazón de Dios. Y jamás se hizo otro sacrificio, solamente el de Cristo. De hecho, cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, Dios provee el cordero. Y lo vemos Sí. claro en Génesis, lo provee. Ujú. ¿Cierto? Vemos en Mateo y vemos en los evangelios que Dios proveyó el cordero. Él no proveyó cordero, Él proveyó a Cristo directamente, a Cristo, como redentor de la humanidad. Amén. Un cordero santo, sin pecado, sin pecado. sin mancha, porque el sacrificio que tenía que llegar al Padre era una sangre limpia, completamente limpia, completamente pura. Allá no podía llegar al Padre un sacrificio manchado o inmundo, sino que tenía que ser alguien puro completamente de corazón. Y la Biblia lo describe diciendo de que Él fue tentado en todo, Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, gracias a este punto es muy bueno contarlo a la gente, porque gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo fue un sacrificio no solamente en el altar, porque mucha gente dice, es que mataron a Cristo, lo latigaron, y la Biblia lo describe como que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Así lo describe la Biblia. Pero vemos que toda la vida de Jesucristo fue un sacrificio, ¿sí? Conforme también lo describe otro texto en la Biblia que dice que os ruego, hermanos, Pablo describe esa palabra, os ruego, hermanos, que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional. O sea, ¿de qué se agrada a Dios? De que tu templo sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nada te ganas con flagelarte, con lastimarte, con maltratarte o con tirártele al metro. Nada te ganas con eso, porque nada haces. Sí, aunque tú sacrifiques toda tu vida para agradar a los demás, te puedes perder, ¿cierto? Pero si tú sacrificas tu vida para Dios, como dice la Escritura, conforme a su voluntad, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un culto racional, va a ser acepto delante del Padre. Ya, pues ahí eso es algo muy profundo, pero para aquellos estudiosos, muy bueno como escudriñar ahí en esos puntos bíblicos. Pero vea hasta donde llegó que Abraham fue llamado el padre de la fe. Tanta fe tenía él en Jesús, en Dios, que vea que no le importaba nada sino obedecer. Eso era lo más importante. Él sabía que la vida se quitaba, pero Dios podía resucitar. Levantarlo del mismo polvo, como decía Job. A su hijo, porque cree, por eso el padre de la fe, porque él tenía la fe de que Dios todo lo puede. De que Dios le había jurado, conforme lo que dice la palabra, hermano, que Dios le había jurado que de sus lomos vendría una gran descendencia, como las estrellas de los cielos y como las arenas de los mares, una descendencia incontable. Entonces vemos a Abraham, un hombre de fe, creyente, parado en la raya, pues firme con los dichos de Dios, y vemos a una mujer, sin menospreciar a la mujer, porque la mujer tiene demasiado valor, que le dio risa, que no creyó. Y ese es semejante al mundo. Ahí van a ver personas que nos van a escuchar, nos van a creer el mensaje de Dios, otros se van a burlar y nos van a menospreciar, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que seguir nosotros? Como punta de lanza, en pie de lucha, hacia adelante. Bueno, el capítulo 23. El capítulo 23 nos habla de la muerte y sepultura de Sara. Aquí vemos que en el
capítulo, en el versículo 1 nos dice que Sara murió de 127 años. Y esto concuerda con lo que les comentaba ahora sobre la vida de Isaac. Porque Sara pues tuvo a Isaac de 90 años, ¿cierto? Y murió de 127 años. Entonces que cuando Sara murió tenía aproximadamente 37 años Isaac. Y eso vemos que continúa del capítulo 22 al 23, unos 3 o 4 años más o menos que murió Sara después de que había acontecido todo esto. La muerte de Sara, nosotros inclusive cuando compartimos sobre este capítulo, nos debatimos sobre eso. Pues, ¿qué tenía que ver hablar Dios de una muerta en la palabra de Dios? Y es ver lo importante que era Sara y que era la muerte de Sara, ver lo que Abraham hizo y la su muerta en aquella tierra. Vemos de cómo la honró. También tuvo duelo, como lo tenemos cada uno de nosotros, cada que parte un ser querido de nuestra vida, ¿cierto? De nuestra familia, de nuestro núcleo. Hacemos duelo por cada ser humano que parte de este mundo. Ahora este hombre por su mujer no iba a hacer duelo durante varios días, no especifica cuántos días, pero tuvo un dolor también profundo. Más sin embargo, él sabía que en la redención, él sabía en lo más profundo de su corazón que en la redención encontraría y encontrará a Sara nuevamente. Esa es la fe y la convicción que tenemos que tener nosotros como creyentes. Ajá. Nosotros como creyentes, cuando tenemos familiares o personas cercanas, creyentes y renovadas por Cristo, sabemos de que cuando parten de este mundo no tenemos pérdida, hay una ganancia, porque en el día de la redención veremos a aquellas personas, si así Dios lo permite. Y a veces no es que nos apeguemos a las personas, y más cuando es nuestra esposa, sino que sabemos que cuando nos unimos a la mujer somos una sola carne, somos prácticamente una sola persona, dos en una sola persona. Y cuando Abraham perdió a Sara, sintió ese dolor de que su otra, de pronto, de su otra mitad, su otra parte, Su complemento ya no estaba en este mundo. Eso es normal para cualquier persona, porque más cuando el caso del que fue la esposa o el hijo, porque son sentimientos que son más fuertes, más arraigados en nuestro corazón, porque son la persona con que compartimos prácticamente casi toda la vida. Ahí es que sale lo que compartíamos ahorita del sacrificio de Abraham. O sea, hay veces nos va a tocar desprendernos de algún ser querido, el cual amamos, con el cual compartimos tantos años, y es una realidad. Bueno, continuamos con el 24. El capítulo 24 nos habla de que Abraham busca esposa para Isaac. Este capítulo también me llama mucho la atención, porque ahora que estuvimos en la evangelización en Buriticá, pues aclaré muchas cosas sobre el matrimonio, la verdad, sobre el matrimonio, de que a veces dentro de la iglesia se hacen cosas más por tradición que bíblicamente. Y aquí vemos cómo Abraham manda a un siervo a que busque esposa para su hijo. Le da le da todo cómo debe ser la esposa para el hijo. Las indicaciones. Lo envía con regalos. Le dice que, pues es que es tan impresionante, porque le dice lo que él le tiene que decir a la mujer, y lo que la mujer le debe responder, para poder saber lo que era una esposa para Isaac. Pero lo importante, él no la mandó a ningún otro sitio, la mandó a que buscara a su propia parentela. ¿Por qué? Porque no se podía dañar esta descendencia donde iba a venir el Señor Jesucristo. Lo más hermoso es de que vemos de que la palabra se lanza por fe, pero se cumple por medio de las señales. Dios es real en lo que hace, y es un Dios de orden. Él dio señales e instrucciones, él dio instrucciones. Sí. Y aún pensando de que eran palabras dadas por el mismo Señor,
Este hombre va y busca a la mujer de él, pero las señales en aquel punto, en aquel sitio se cumplen, tal como habían sido especificadas. El Señor no habla en vano. El Señor cada que nos da una palabra, nos lanza una palabra por medio de un siervo, por medio de una sierva, Él la confirma por medio de señales y tantas cosas más. Amén. Capítulo 25 Capítulo habla 25. de la muerte de Abraham. Nos va, Pastor José, decía De algo. la muerte de Abraham. Vamos a leerlo. A leer acá una parte sobre la muerte de Abraham. Abraham volvió a casarse, Es una descendencia. esta vez con una mujer llamada Setura. Los hijos que tomó con ella fueron, ahí empieza a hablar de la descendencia, ¿cierto? De los nombres. Los descendientes de Dan. Bueno, entonces acá empieza a hablar sobre como las tribus, ¿cierto? Pues como los descendientes, los que empezaron a hacer parte de esa familia. Y ahí vino, vamos a leer acá el versículo 18, que habla sobre el nacimiento de, el 18 y 19, el nacimiento de Jacob y Escud. De Esaú, Jacob. Y Esaú. Retomando el tema de Jacob y Esaú, que a Jacob, pues ya cuando vio la cosa tan grave, tan seria, le tocó ya, pues, o sea, se metió en clamor, en oración, y aún peleó con el ángel, porque el ángel quería irse, y él peleó con el ángel, batalló con el ángel para no perderse la bendición, para recibir la bendición. Y ahí recibió la respuesta grande de Dios. Amén. Esto dice el capítulo 26. 25. 25. Sí, amén. Sí, el capítulo 25, sí. 26. Sobre la muerte de Abraham. Ajá. Bueno, continuamos con el capítulo 26. En este capítulo 26 nos habla de la promesa que recibe Isaac para cumplirse lo que se le había dicho a Abraham, que de él también saldría una descendencia grande y que esa tierra la habitarían ellos. Eso el 27, el 26. El 27 nos habla ya de acá, donde Jacob obtiene la bendición de su padre y le arrebata la Primogenitura. Primogenitura. a Esaú. Ajá. A Esaú. ¿Por qué se le quita esto? Porque Esaú, a pesar de que era el primogénito, pues desobedece a su padre y se casa con mujeres que no eran de su tierra, y esto lo llevó a esta parte. Y el 28 pues nos habla de cuando Jacob huye de su hermano Esaú debido a la mentirita que dio y que le quitó el puesto de la bendición. Ujú. Vemos de que en este capítulo 28 que el hermano Leonel acaba de textualizar, vemos de que a pesar de que Jacob fue usurpador y engañador, va enviado a Padán Aram, y allí también, siendo engañador, fue engañado. ¿Ya? Sí. El engañador siendo engañado a pesar de todo, cuando conoce de un Dios vivo, seamos nosotros o descendencia de nosotros, es un hombre renovado y deja de ser engañado. Pero mientras que el hombre no esté renovado por Cristo, siempre va a ser engañado, a pesar de que si nosotros somos engañadores, la consecuencia del engañador siempre va a ser engaño por engaño, ¿cierto? El 29 también habla de que el encuentro de Jacob y Raquel. Ahí vemos muy claramente en el capítulo 29 que Labán, tío de Jacob, engaña a Jacob. ¿Cómo lo engañó? Le había prometido una de las hijas por 7 años de trabajo. Cuando Jacob trabaja 7 años para su tío Labán, quiere recibir su premio, la esposa prometida, y le salen con otra, con una de sus hermanas. Ahí vemos cómo se cumple para el engañador, cómo también es engañado. Amén. Vemos el capítulo 30,
Cuando Lea y Raquel, vemos a Lea y Raquel que son las hijas de Labán, ¿cierto? Las mujeres de Jacob. De Jacob. Y también vemos cuando un hombre es renovado por Dios a pesar de su engaño, a pesar de su estado natural, a pesar de su pecado, pero reconociendo al Señor en su corazón, aceptándolo en el Señor, aceptándolo en su corazón, como un hombre llega a ser prosperado en todas las áreas de su vida, porque también podemos ver de todos estos textos, de estos últimos dos textos, 29 y 30, de que Jacob fue prosperado. Amén. Amén. Queremos ser prosperados, debemos de permanecer en el Señor y ser hombres renovados. También podemos compartir una partecita cuando Jacob se quedó en el camino durmiendo y Dios le dio un sueño Dios que él vio a Betel. Betel significa puerta del cielo, casa de Dios, y él le juró a Dios que le daría los diezmos, ¿cierto? De todo lo que recibiera. Si Dios lo llevaba en prosperidad, lo llevaba en bendición, y Dios le cumplió, porque Dios es un Dios de pactos que cumple, ¿cierto? Amén. Dios le cumplió y este hombre también le cumplió a Dios. Amén. 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 Caterine, le damos la oportunidad en esta tarde que Bueno, cierre este estudio de los capítulos del 20 al 10 con una oración dándole gracias a nuestro Dios, a listo, tu ya Padre para- Celestial. Amén. Bueno, ya entonces terminamos por terminada esta mesa redonda el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer una corta oración, dándole gracias a Dios pues, por este tiempo que nos permitió compartir acerca de su palabra. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque hoy permitiste que se hiciera esta mesa redonda, Señor, donde se aprendió, se compartió acerca de tu palabra, Señor. Sabemos que esto es para tu servicio, para llevar el mensaje de las buenas nuevas a otras personas, Señor, que puedan conocer esta palabra, Señor, que se imparta a cada corazón que ve esto, Señor, y que sea de bendición y llegue a muchas almas, Dios mío. Amén. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición, porque nos permites hacer esto para tu obra, Señor, porque sabemos que es para extender el reino de tu obra, Señor, acá en la tierra, Dios mío. Que esta palabra, permite que esta palabra llegue a muchos corazones, Señor, que sea de edificación para todas las personas que lo oyen, Dios mío, dándote la gloria y la honra, Señor, por el día de hoy, por permitirnos estar en esta noche, Señor, compartiendo y aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti. Amén. 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 Amén.